Tengan todos muy buenas noches. Vamos a dar comienzo a la clase número 4. Nos disculpamos inicialmente por este pequeño inconveniente que hemos tenido en esta noche, donde sucedió también con la clase que se dio a las 5:30. El internet como que dejó de funcionar, eh, y ni siquiera se quería conectar el sistema para poder comenzar la clase de las 7. Entonces resolvimos, para no estar en esas y que puedan ver la clase fluida y que no se esté saltando pedazos, mejor grabar la clase con anterioridad y subirla al canal de YouTube, y eso simplemente va a retrasar la subida del video por unas horas, lo que duremos en grabar la clase y lo que duremos también en subirla al canal de YouTube. Pero de esa manera sentimos que por lo menos la clase de hoy se va a poder dar de la mejor manera. Queremos nada más hacer algunas aclaraciones, porque como va a ser un video que no es en vivo, no va a haber un chat. Entonces en los comentarios del video pueden dejar su nombre, y en este caso, como les comenté por WhatsApp, para la próxima clase vamos ya a utilizar una plataforma que se adecue mejor a las condiciones que necesitamos para dar el curso. Entonces, las opciones que estamos considerando son Zoom, Skype o Jitsi Meet, que es una aplicación abierta también y gratuita que nos han recomendado bastante y que de hecho la hemos utilizado en algunas veces. Normalmente nosotros utilizamos Skype. Entonces en mi parte, ya hemos dado varios cursos por Skype. Me parece que es una aplicación muy buena, muy fácil de utilizar. Nosotros les enviaríamos un link igual exactamente eh, como hacemos con el YouTube, y ustedes se conectan ya sea con un navegador o hasta con el mismo teléfono. Lo único es que si lo hacen por teléfono necesitarían tener la aplicación, y si lo hacen eh, por un navegador les entra directamente y pueden entrar como un invitado. Entonces, la idea sería que nos vayamos preparando. Entonces, la propuesta nuestra es también ver qué aplicaciones ustedes tienen más a la mano, o sea, que han interactuado más con. Entonces, de esa manera, si pudieran dejar a la par del nombre también la aplicación que les parezca mejor, porque hay gente que ya nos ha escrito diciéndonos que les parecen más unas u otras. Entonces, la que la mayoría, este, digamos, conozca mejor o sepa utilizar mejor o hayan utilizado antes, vamos a considerar eso para tomar la decisión, y seguramente les vamos a estar avisando este miércoles o jueves más o menos, también con algún tipo de tutorial para poder darle seguimiento, y que el viernes ojalá podamos ya conectarnos todos como corresponde y que la clase se pueda procesar de la mejor manera. Igual también les comentamos que se hicieron las gestiones y el día de mañana vamos a mejorar eh, bastante. Vamos a triplicar, creo, un poco más la velocidad de internet, que la que tenemos no es mala, pero aún así parece que no es suficiente. Entonces, eso para que también estén más tranquilos y van a ver que vamos a poder desarrollar el curso con más naturalidad en las clases futuras. Bien, entonces, habiendo dicho eso, vamos a dar ya comienzo formal a la clase de hoy, que se llama el yo psicológico. Como les veníamos comentando en las clases anteriores, venimos hablando de diferentes aspectos que componen nuestra vida, no solo a nivel exterior, sino especialmente a nivel interior. Ya estudiamos la esencia, la personalidad y el ego, ¿verdad? La esencia, la personalidad y el ego. La clase pasada hablamos del despertar de la conciencia, entendiendo que es el primer paso para que una persona pueda hacer un cambio real en su vida. Y en la clase de hoy vamos a enfocarnos un poco más en lo que es el ego realmente, y todo lo que corresponde a la eliminación o el cambio, digámoslo así, de esos defectos, de esos valores negativos que cargamos en nuestro interior por las virtudes que son propias de nuestra alma. ¿Bien? Entonces, vamos a ver la frase que vemos aquí en pantalla, donde dice: cualquier intento de liberación, por grandioso que éste sea, si no tiene en cuenta la necesidad de disolver el ego, está condenado al fracaso. ¿Bien? Fíjense, estudiar los defectos, estudiar el yo psicológico, que es digámoslo así, la palabra síntesis que compete al desarrollo de este tema, es algo muy importante, porque lo normal es que las personas consideran
que los defectos que tenemos son parte nuestra, o sea, son parte de cómo somos, pero realmente no. Los defectos que tenemos, los aspectos negativos, son cosas que hemos aprendido, son cosas que se han ido agregando a nuestra psicología, a nuestra forma de pensar, de sentir, etcétera, etcétera. Y eso es algo que podemos cambiar. Es más, si uno analiza correctamente lo que hemos venido estudiando desde la clase 1 hasta la clase de hoy, hay muchas cosas que no podemos cambiar, ¿eh? No podemos cambiar lo que los demás piensan, no podemos cambiar el clima, no podemos cambiar las cosas de afuera, pero lo único que realmente podemos cambiar es lo que pasa dentro de nosotros, la forma en que procesamos las emociones, la forma en que procesamos los pensamientos y también lo que cargamos en nuestro interior con lo que queremos convivir día a día, ya sean con los defectos o ya sean con las virtudes. Por eso es que hablamos de la esencia y cómo desarrollar las virtudes propias de la esencia, que es lo que llamamos despertar la conciencia. Y hoy vamos a hablar cómo podemos cambiar esos aspectos negativos que muchos de nosotros no queremos tener en nuestro interior y que es necesario un trabajo consciente para poder hacer ese aprendizaje. Por eso es que yo les decía en alguna clase de que el tiempo no lo hace uno mejor persona. O sea, nadie va a mejorar porque pase cierta cantidad de tiempo. Si una persona no trabaja conscientemente sobre sus defectos, no va a poder jamás eliminarlos y no va a poder jamás mejorar realmente en su vida. Y para eso tenemos que hablar de ciertos aspectos. Entonces, en la clase pasada ya veníamos hablando del ego, del ego como ese conjunto de defectos, ese conjunto de vicios, manías, dicen los maestros, el ego es el conjunto de nuestras más grandes y profundas contradicciones en nuestra vida, donde un día una persona puede estar jurando amor eterno en un altar y a los días, las semanas, a los meses, a los años, puede decir a esa misma persona que juró amor eterno, la verdad que nunca te quise. ¿No? Ese tipo de contradicciones, ese tipo de aspectos que se expresan en nuestra vida que difieren y contrastan de una manera tan grande muchas veces, son aspectos 100% egoicos, 100% egoicos. Y eso es algo que tenemos que entender, que también no es algo nuevo, o sea, no es algo de esta época, sino que es algo que ha existido desde hace muchísimo tiempo. Además, en las tradiciones budistas, al ego le decían el agregado psicológico, el agregado psicológico. Esto, primero que nada, para ir entendiendo que el ego es algo que se ha venido estudiando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que es algo necesario para poder una persona mejorar en su vida. Entonces, cuando los budistas le decían agregado psicológico, se estaban refiriendo a que no son aspectos con los cuales uno nace, ¿ves? Con los cuales uno nace, sino que son aspectos aprendidos, que se van agregando a nuestra vida a medida que vamos teniendo ciertas experiencias negativas y que vamos aprendiendo también malas costumbres, vicios, etcétera, etcétera, dentro del ejemplo que vemos en la sociedad, dentro de lo que ya hablábamos en clases anteriores, cuando hablábamos del desarrollo de la personalidad. Entonces, ¿qué pasa? Esos aspectos que muchas veces las personas pueden tener muy arraigados, que pueden ser aspectos asociados a la ira, al orgullo, a la pereza, etcétera, etcétera, no vienen con nosotros por naturaleza, y si una persona se enfoca en desarrollar realmente la pureza de la naturaleza humana, se va a dar cuenta que todos esos aspectos egoicos salen sobrando, salen sobrando. También en el Tíbet antiguo al ego le llamaban la doctrina de los muchos, la doctrina de los muchos, dando a entender que si bien una persona físicamente es una sola cosa, que es lo que hablábamos en la clase pasada, o sea, si uno se ve el espejo, se ve como si fuera una sola cosa. Si uno se pudiera ver en un espejo psicológico, nos daríamos cuenta que dentro de este cuerpo existen miles y miles de personas, miles y miles de personas. Y eso es lo que el Dante Alighieri en su Divina Comedia dice: aunque tuviéramos lengua de hierro y paladar de acero, no podríamos nombrarlos todos los defectos que tenemos, dando a entender esa multiplicidad psicológica que existe en nuestro interior
y que una persona tiene que empezar a estudiar, ¿ven? Porque como decíamos, el tiempo no nos va a ayudar con el trabajo que hay que hacer con estos aspectos psicológicos, egoicos, sino que si no hay un trabajo consciente, si antes de buscar mejorar una persona no despierta su conciencia, el cambio es un cambio de forma. ¿Ven? Es como que agarramos una casa que tiene la estructura dañada y la mandemos pintar toda. Entonces queda súper bien pintada y bien bonita, pero la estructura está dañada, entonces poco a poco va a ir cayéndose la edificación porque lo más importante, la estructura, lo de adentro, está mal. Es lo mismo que pasa cuando una persona quiere hacer un cambio desde el agregado psicológico, o sea, los aspectos más superficiales es lo que estamos cambiando simplemente porque lo escuchamos en una clase o porque lo leímos en un libro, porque lo vimos en un documental en la televisión, etcétera. Y el cambio realmente no nos nace hacerlo, no nace de conciencia, no nace de la reflexión, no nace de un esfuerzo que la persona está haciendo a nivel espiritual, a nivel interno, y por ende no se fundamenta, no se cimienta en algo real, en algo real. ¿Bien? Entonces, en este caso es muy importante que vayamos entendiendo todas estas características y particularidades que tiene el agregado psicológico. Y fíjense que esto es algo que se ha venido estudiando también de tiempos más antiguos, donde en el antiguo Egipto al ego le llamaban los demonios rojos de Set. Fíjense, en Egipto ahí sí lo decían, como dicen, sin pelo, sin la lengua. Los demonios rojos de Set. Y aquí queremos nosotros contarles una historia, porque la gente tiene muchos conceptos de lo que es el infierno, de lo que es el cielo, de lo que es el diablo, etcétera, etcétera, y creen que es un lugar donde está lleno de fuego y creen que es un señor ahí con cachos y cola, y no se entiende realmente el simbolismo y no se entiende las enseñanzas que han dejado los grandes maestros para la humanidad, y que todo tiene una connotación práctica en nuestra vida y la posibilidad de hacer un cambio real dentro de nuestra existencia. Entonces cuentan una historia que había un samurái, ¿ven? Un samurái que él era una persona excelente, era una persona caritativa, era una persona que buscaba siempre ayudar a los demás, muy ordenada, muy responsable. Entonces él siempre había tenido una inquietud muy grande en conocer el cielo y en conocer el infierno. O sea, él decía, ¿dónde serán? ¿Cómo serán esos lugares? ¿Cómo hará una persona para conocer realmente el cielo o el infierno? Entonces, dentro de los tantos viajes que le tocó hacer a esta persona como samurái para cumplir con sus obligaciones, en uno de tantos se encontró en un pueblo donde decían que arriba en la montaña había un maestro iluminado. Entonces el samurái dijo, esta es mi oportunidad para ir a la casa del maestro y preguntarle cómo hago para ir al cielo o para ir al infierno, para conocerlos. Entonces el samurái se fue y tocó a la puerta de una pequeña cabaña que estaba arriba en la montaña. Salió un anciano con un semblante muy sereno, y él le preguntó que si él era el maestro y que si le podía ayudar porque él tenía una pregunta que lo venía, una inquietud que él tenía de hace muchísimo tiempo. Entonces el maestro le dijo que claro, con mucho gusto, si estaba dentro de sus posibilidades, él le iba a ayudar. Entonces el samurái le dijo, es que yo quiero conocer el cielo, quiero conocer el infierno, pero no sé cómo acceder a esos lugares, cómo conocerlos. Entonces el maestro igual, con su semblante tranquilo y sereno, le dijo, bueno, la verdad que está difícil para un samurái conocer el cielo. Los samuráis no pueden ir al cielo. Entonces el samurái, que era una persona caritativa y buena, como decíamos anteriormente, él se identificó completamente con las palabras del maestro y se enojó, ¿ves? Y le empezó a reclamar al maestro cómo se le ocurría a él decirle eso, si él no lo conocía, no sabía cómo era, y casi que le empezó a gritar y a tratar mal al maestro. Entonces en ese instante el maestro, sin haber cambiado su semblante ni nada, igual le dijo, eso es el infierno. Y el samurái en ese instante como que toma conciencia de la enseñanza que le está dando el maestro y se disculpa con el maestro, se le quita todas las ganas de pelear y gritar y le dice, maestro, discúlpeme, perdóneme, la verdad que me salí de mis cabales, como dicen popularmente,
Y el maestro le dijo, y eso es el cielo. Y eso es el cielo. ¿Ven? Porque uno tiene muchísimos conceptos y uno cree que el infierno es un lugar al que vamos cuando nos morimos, o al cielo también, un lugar que vamos cuando nos morimos, cuando el cielo y el infierno son lugares que existen aquí y ahora, dentro de cada uno de nosotros. Una persona que expresa el ego, el agregado psicológico en su vida, está inevitablemente sumergido en lo que conocemos como los mundos infiernos, un lugar donde solo existe el sufrimiento, donde solo existe el dolor. ¿Ven? Por eso es que hay que entender por qué los egipcios le decían demonios rojos de Set. O sea, ellos hablaban de los yoes, del ego, de todos esos aspectos psicológicos que cargamos en nuestro interior, como si fueran eso que nosotros llamamos diablo o lo que hay en el infierno. ¿Ven? Porque esos son los yoes realmente. O sea, la gente comúnmente le huye al diablo y no se da cuenta que carga con él dentro de sí misma, ¿ven? Porque lo que entendemos como la maldad son los aspectos egoicos, los yoes psicológicos que cargamos también en nuestro interior. Y de la misma manera el cielo. Ven, aquí también les haría yo una pregunta a ustedes, donde no sé qué tanto hayan logrado profundizar en las prácticas de meditación, eh, pero una persona que aprenda a relajar su cuerpo, una persona que aprenda a relajar su mente, empieza a experimentar estados conscientivos muy superiores. O sea, una persona que empieza a percibir eso que es el cielo. El cielo no es un lugar al que vamos cuando nos morimos, nada más. El cielo es un estado conscientivo donde una persona se integra con áreas de su ser, con áreas de su alma, con virtudes y emociones muy superiores que se encuentran aquí y ahora dentro de cada uno de nosotros, pero muchas veces no las hemos sabido desarrollar y muchas veces estamos tan identificados con el ego que vivimos en un infierno completamente y no nos damos cuenta de que para salir de ese infierno lo que ocupamos es un esfuerzo individual y un esfuerzo interno, interior. Entonces, de hecho, ya para ir avanzando un poco más con la clase de hoy, que hay muchas cosas que tenemos que conversar, en la imagen nosotros siempre le representamos al ego como un muro, ¿no? Como un muro porque nos parece que es la mejor manera. O sea, cada uno de esos ladrillos es lo que llamamos un yo psicológico, o sea, un aspecto psicológico, una persona psicológica, si queremos verlo así, que cargamos en nuestro interior y que ese montón de ladrillos, miles y miles de ladrillos que existen en nuestro interior conforman lo que llamamos el ego, lo que llamamos el ego, y ese es el muro psicológico que no le impide a que le impide, disculpen, a una persona poder integrarse con la espiritualidad, poder integrarse con las virtudes de su alma, poder integrarse con Dios, poder integrarse con su ser, como quieran decirle, pero la espiritualidad es algo natural. El religare que hablábamos en la clase número 1, que es la integración de la persona con su parte espiritual, está obstaculizada por un muro, y ese muro es lo que llamamos ego, es lo que llamamos ego. Entonces vamos a leer la frase que se encuentra en pantalla, que dice: el ego es por naturaleza provocador, cáustico, irónico, mordaz, insultante, punzante, le gusta el ataque, el asalto, la acometida, hiere con la sonrisa sutil de Sócrates y mata con la carcajada estruendosa de Aristófanes. En el ser siempre sereno se equilibran sabiamente la dulzura y la severidad, porque eso es otra cosa que hay que entender. El cambio no es de forma, o sea, el ego es algo que cargamos en nuestro interior, y si queremos mejorar como personas tenemos que cambiar de adentro hacia afuera, porque una persona puede cambiar la forma y entonces siempre hablar bonito, a todo el mundo sonreírle, ¿ves? Y eso es simplemente un cambio exterior, pero adentro sigue cargando con los mismos aspectos psicológicos, con los mismos yoes que le causan daño a nuestra vida y a la vida de los demás. Entonces, por más de que uno trate de aguantar y aguantar y aguantar, en algún momento esos yoes necesitan salir para poder alimentarse. Entonces, eso es lo que encontramos en la vida de la mayoría de las personas en esta época. Yoes que se alimentan por doquier, y las personas no nos damos cuenta que todos esos errores que cometemos en nuestra vida nacen de una falta de autoconocimiento, de una falta de ese conocimiento que llamamos
gnosis, que es el conocimiento que integra el ser y el saber, la doctrina del ojo y la doctrina del corazón. ¿Ven? Y esto es algo que también se ha estudiado y se estudia también en las tradiciones occidentales. En el cristianismo, por ejemplo, al ego le llaman los pecados capitales. Cada uno de esos 7 pecados capitales es como una gran muralla, como un gran muro que está compuesto por miles y miles de yoes. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, los pecados capitales son 7. La pereza, el orgullo, la ira, la envidia, la lujuria, la gula y la envidia. Creo que, no estoy seguro si repetí algo, y la codicia, disculpen, y la codicia. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros analizamos cada uno de esos 7, cada uno de ellos es como un general en un ejército que tiene a su mando miles de soldados. ¿Ven? Es como un muro que está compuesto por miles de ladrillos. Y cada uno de esos ladrillos es un yo psicológico. Entonces los yoes nosotros los podemos empezar a entender, se van a ir desarrollando, ¿ven? Como si fueran ramificaciones, como si fueran esos soldados que salen de esa cabeza que en las tradiciones gnósticas se le llaman a esos pecados capitales cabezas de legión porque la legión son todo el montón de yoes que les sirven a esas cabezas. Entonces, por ejemplo, la ira tiene yoes asociados como un yo gritón, un yo de mando que si no le hacen caso se enoja, un yo agresivo, ¿ven? Que simplemente por cualquier cosa que pase, que le digan o que no hagan o que hagan, reacciona de una manera violenta, de una manera agresiva. Un yo de los celos, por ejemplo, puede estar asociado también con la ira, puede estar asociado también con el orgullo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a analizar los eventos de su vida y especialmente lo que se corresponde dentro de cada uno de nosotros con esos eventos, que es lo que aprendimos en la práctica del observador observado, y que si a eso le sumamos la clave del sol, vamos a poder darle una nota superior a este trabajo. Vamos a darle una nota superior a este trabajo, y que en esta clase nosotros queremos darles una metodología clara. Primero entender cómo se crean los yoes psicológicos para luego entender cómo podemos llegar a eliminarlos. ¿Cómo podemos llegar a eliminarlos? ¿Bien? Entonces, vamos a hablar de la formación, de la manifestación y de la alimentación del yo psicológico en la vida de cada uno de nosotros. ¿Bien? Entonces, un yo, enseñan los maestros, es un trío de de conciencia, energía y materia. Un trío de conciencia, energía y materia. Entonces es muy importante que podamos entender, porque en este orden es que se procesa la formación de los yoes en nuestra vida. Lo primero que el agregado psicológico o que el yo necesita para poder crearse, para poder nacer, es atrapar nuestra conciencia. Y acuérdense lo que decíamos la clase pasada, donde esté nuestra atención, ahí está la conciencia, ahí está la conciencia. Entonces, vamos a dar un ejemplo, Una persona, por ejemplo, que esté tratando realmente de hacer un cambio en su vida, una persona que se levanta en las mañanas temprano, hace sus ejercicios, puede hacer hasta una práctica de meditación. Después vamos a ver otras prácticas que van a ir complementando también todo ese tipo de rutinas que pueden ustedes aplicar en su diario vivir. También tiene una alimentación sana, por ejemplo, se esfuerza por alimentarse correctamente, etcétera, etcétera. Entonces esa persona que está haciendo un esfuerzo por cambiar sus estados internos, por aprender a vivir en armonía y en paz, sale a la calle, se va para el trabajo y va caminando hacia el trabajo, hacia la universidad, hacia la escuela, como sea, no importa el tipo de persona, digamos así, o la edad o en el momento en su vida en que se encuentre. Y del otro lado de la calle viene una persona que se encuentra en el estado completamente opuesto, una persona que lo acaban de echar del trabajo, se peleó con su esposa, viene completamente aturdido, viene completamente en un estado negativo. ¿Ven? Y la otra persona va en un estado de total armonía, tratando de mantenerse en clave de sol, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Buscando mantenerse consciente al 100%. ¿Ven? Y se encuentran la una con la otra y sin darse cuenta se chocan. ¿no? Se chocan y entonces
En ese momento, la persona que venía toda estresada y agitada, obviamente se reacciona de una manera mecánica, reacciona de una manera hasta violenta, puede ser, y le dice, pero ¿qué le pasa? Pero bueno, ahí hasta malas palabras y un montón de cosas puede decir. Y la otra persona que venía tratando de estar bien relajada y aún así igual no se dio cuenta que venía otra persona y se chocó con la otra persona, le dice, no, disculpe que fue sin querer. Y entonces, ¿qué pasa? Si en ese momento esa persona que venía relajada se identifica con el insulto de la otra persona, no va a decir, bueno, no fue mi culpa, o sea, yo venía tranquilo, yo no venía como un loco como usted y fue su culpa, ¿ves? Y entonces empiezan a intercambiar argumentos y hasta se pueden poner a pelear y hasta eso puede acrecentarse ahí ya, bueno, qué tan dramático, no queremos tampoco ser exagerados, pero este, hay veces pasa, como pasa por ejemplo cuando una persona le pita a otra y la otra persona se baja a buscar hacerle pleito porque le pitaron, ¿ves? Algo que no nos causa ningún daño, algo, las palabras como dicen popularmente se las lleva el viento, pero nosotros si nos identificamos, o sea, eso es lo que estamos tratando de explicar acá, si depositamos nuestra conciencia en las palabras del insultador, ¿ven? En las situaciones, en las circunstancias, entonces no tenemos dominio de nuestra conciencia y por ende es el primer paso para que se forme un nuevo yo psicológico. Pero bueno, entonces se empiezan a pelear, se empiezan a discutir, digamos que no pasó nada, no pasó nada, cada uno siguió su camino, pero la persona que venía relajada, que venía, ya cambió su estado completamente y ya no puede dejar de pensar ahora en lo que pasó. Dice, no, este desgraciado, yo me había relajado tanto, estaba esforzándome tanto por cambiar y ahora ya estoy estresado, ya estoy, ¿ves? Y entonces uno empieza a dedicarle energía. Por eso decimos un trío, conciencia, energía y por último materia. Entonces la energía que le dedicamos es la energía que utilizamos para pensar, la energía que utilizamos para hablar, para movernos, para todo. O sea, la energía que tenemos como seres humanos se la empezamos a dedicar a esos aspectos negativos que no nos sirven para nada realmente. Entonces la persona pasa pensando en eso. Y además, si se topa a alguien conocido o si llega al trabajo, llega a la universidad, lo primero que hace cuando se encuentra un amigo o la mamá o la esposa, y era lo que me pasó y empieza y sigue dedicándole energía a esa situación que ya debió haber dejado hace rato de lado, hace rato de lado. Entonces, ¿qué pasa? Tanta energía se le empieza a dedicar que empieza a formarse un nuevo yo psicológico, a materializarse una nueva forma en nuestra psicología, o sea, un nuevo yo psicológico. Primero, porque nos distraímos y depositamos la atención, o sea, la conciencia, donde no debe ir. Y segundo, porque le empezamos a dedicar grandes cantidades de energía. ¿Ven? La gente cree que pensar, por ejemplo, no gasta energía. ¿Ven? Pero nosotros se lo explicamos de esa manera. Imagínense ustedes, por ejemplo, que una persona que está llenida y pegue gritos y todo eso, eso es como abrir una llave de agua y abrirla así a full, dejarla abierta, abierta. Eso gasta grandes cantidades de energía. Una persona queda cansado después de un ataque de ira, por ejemplo. Pero una persona que pasa pensando todo el día está haciendo algo parecido. Y es que lo que se sucede ahí es que la llave no queda toda abierta, sino que queda goteando. ¿No? Queda goteando. Entonces cada pensamiento es una pequeña gotita, pero dejen una llave goteando toda la noche para que vean como al otro día tienen baldes y baldes llenos de agua. Y eso es lo que pasa en la vida de las personas, que estamos constantemente dedicándole energía a los aspectos de nuestra vida con los cuales nos identificamos, que son los que propician la formación de nuevos yoes de momento a momento. Entonces, jamás una persona puede pretender eliminar los yoes si diariamente está creando nuevos yoes. Y después de que un yo fue creado, de ahí en adelante él sigue saliendo a alimentarse. Imagínenselo como una persona. O sea, una persona que nace necesita alimentarse para poder vivir. Lo mismo le pasa a un yo psicológico. Ellos, su materia no es física, es psicológica. Y su alimento tampoco es físico, es la energía que nosotros tenemos y que nosotros le damos. Entonces es una energía emocional, es una energía psicológica, es una energía de todos los tipos de energía que el ser humano maneja. Entonces, esa energía que le estamos dando al yo es la energía que necesitamos para hacer muchas otras cosas que la humanidad ni siquiera sospecha que pueda hacer el ser humano porque la está perdiendo torpemente de momento a momento. ¿Bien?
Entonces, en este punto, la pregunta que sería muy válido hacer es no cómo se crean ahora, sino cómo podemos llegar a eliminar un yo, cómo podemos llegar a eliminar un yo. Y eso tenemos otra historia que siento que como vamos con buen tiempo, podemos aprovechar para contar una historia más en esta clase, donde en esta historia cuentan que había un monasterio en el antiguo Tíbet que donde se daban enseñanzas acerca del despertar de la conciencia y la iluminación. ¿Ven? Pero ese monasterio era un lugar celosamente guardado, no cualquier persona podía entrar. Entonces ahí solo habían maestros y discípulos, y solo podían entrar si uno era un maestro o un discípulo en el monasterio. Entonces, en la entrada de ese monasterio había un guardián que regulaba la entrada y la salida de los maestros y de los discípulos. Entonces, cuentan que después de mucho tiempo el guardián actual de ese monasterio enfermó y murió. Enfermó y murió. Entonces los maestros que habían en esa época reunieron a todos los discípulos del monasterio y le dijeron, tenemos que escoger un nuevo guardián, pero no cualquiera puede ser el nuevo guardián porque es una posición demasiado importante. Tiene que ser la persona o el discípulo más avanzado de todos, el que haya aprendido las técnicas de despertar de la conciencia y que haya avanzado más de todos los discípulos. Entonces dijo, para poder saber quién es, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Mañana vamos a hacer una prueba. Entonces, todos los discípulos se fueron a preparar para la prueba y al otro día el maestro, uno de los maestros, los reunió a los discípulos en una plaza, ahí en el monasterio, y les dijo, les vamos a presentar un problema. Les vamos a presentar un problema y el primero que lo resuelva va a ser el nuevo guardián. Así les dijo, el primero que resuelva el problema va a ser el nuevo guardián. Entonces, el problema era, les puso en el centro de esa plaza, puso una mesa de madera, un florero y una flor. Una mesa de madera, un florero y una flor. Y dijo, ese es el problema. El primero que lo resuelva va a ser un nuevo guardián. ¿Ven? Y todos los discípulos quedaron anonadados, ¿verdad? Porque no sabían cuál problema. Era una mesa con un florero y una flor. Entonces unos se pusieron a meditar en la mesa, tratando de extraer el hondo significado de lo que el maestro les había dicho. Otros se pusieron a filosofar, a leer, para ver si encontraban alguna información que les resultara pertinente para entender cuál era el problema y poder solucionarlo. Y así muchos empezaron a probar diferentes técnicas, pero nadie llegaba a dar con nada. O sea, ¿cuál problema? Era una mesa nada más, con un florero y una flor. Entonces, después de un buen rato, uno de los discípulos que más tiempo tenía en el monasterio se levantó y agarró una de las espadas que habían en el monasterio y le atravesó la flor, el florero y la mesa y las despedazó todas completamente, las despedazó todo y hizo un estruendo. Todos los demás discípulos se alborotaron, pensaron que se había vuelto loco. Se dijo, bueno, no pudo resolver y se volvió loco ahora. Entonces fueron a llamar al maestro a decirle que por favor trajera una nueva mesa o todo eso, ¿verdad? Le explicaron lo que pasó. Entonces el maestro llegó, revisó lo que pasó, volvió a ver al muchacho, al discípulo que había hecho eso, y le dijo, vos vas a ser el nuevo guardián, vos vas a ser el nuevo guardián. ¿Ven? Y entonces todos los demás estaban todavía con más incertidumbre, ¿verdad? Como maestro, pero explíquenos qué fue lo que pasó, ¿verdad? Porque nosotros queremos entender por qué, cuál era el problema y cómo se resolvió, etcétera. Entonces el maestro le dice, porque los problemas no se resuelven, se eliminan. Los problemas no se resuelven, se eliminan. Y fíjense que ese es el secreto del tema de la clase de hoy. Una persona normalmente en su vida trata de resolver los problemas. Entonces, por ejemplo, una persona se pelea con su esposa, se pelea con su mamá, se pelea con el jefe, con los amigos, con el que sea. Tuvo un conflicto, una discusión, una pelea verbal. Y después, ¿qué hacen? A los días, a las horas, depende de la situación y lo que haya pasado, uno va y se disculpa, ¿ven? Porque ya cambió el agregado psicológico de turno, cambió el yo de turno, ya el yo peleón ya se fue y ahora hay otro yo, entonces ese yo no le interesa pelear, entonces él le dice, perdóname, porque la verdad me arrepiento de lo que hice, ¿ves? Y entonces uno dice, ya solucioné,
ya solucioné, resolvimos el problema. Pero ¿qué pasa? A los días, a las semanas, a los meses, a los años, volvemos a caer en el mismo error y nos volvemos a pelear y volvemos a tener una discusión. ¿Por qué? Porque realmente no resolvimos nada. ¿Ves? Eso es como la pastilla y el dolor de cabeza. Quitamos el síntoma o tratamos solo la parte superficial, pero para poder realmente cambiar esas situaciones negativas de nuestra vida tenemos que eliminar las raíces de nuestros problemas, que en otras palabras es eliminar los yoes psicológicos. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Lo normal es que una persona tenga los yoes muy alimentados y la esencia muy débil. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a alimentar a la esencia, no estamos acostumbrados a expresar la esencia, que eso es lo que nos va a permitir la conciencia, lo que hablábamos en la clase pasada. Entonces, es muy difícil que una persona haga un cambio real. ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia de nuestra vida, de lo que nos sirve y de lo que no nos sirve, sino que vivimos constantemente alimentando, ¿ven? Que es lo que decíamos ahora cuando es dedicarle energía al agregado psicológico. Entonces, el proceso de eliminación del ego se procesa de la misma manera, en el mismo orden: conciencia, energía y materia. Primero tenemos que quitarle la conciencia a los eventos de la vida, quitarle la conciencia a las circunstancias, a las cosas materiales, o sea, en otras palabras, lo que decíamos en la clase pasada, no identificarnos con las cosas de afuera y mantener nuestra conciencia dentro de cada uno de nosotros como corresponde. Una persona que tiene la atención consigo la puede dirigir conscientemente y por ende va a dejar de cometer muchos errores que son muy sencillos de dejar de cometer, pero como no tenemos conciencia de eso, normalmente no nos damos cuenta. Entonces, eso es lo primero, dejar de identificarnos, que es lo que decíamos en la historia del Buda que contamos ya hace algunas clases. Si alguien nos trae un regalo y nosotros no aceptamos ese regalo, ¿quién se queda con el regalo? Pero para poder aplicar eso en nuestra vida, tenemos que ser conscientes, porque muchas veces la gente llega a regalarnos a nosotros un estado negativo, y no solo las personas, las circunstancias del mundo, lo que vemos en las noticias, hasta el mismo clima a veces nos hace sentir mal, es increíble, ¿ven? Pero eso es porque uno acepta, ¿ven?, esos regalos, y que en última instancia lo que estamos diciendo es porque se identifica, deposita su conciencia donde no debe depositarlo. Y luego, el segundo paso, digámoslo de esta manera, es necesario que dejemos de alimentar al yo psicológico. Y eso es dejar de dedicarle energía de todo tipo. O sea, no podemos gastar nuestro esfuerzo, gastar nuestra vida pensando y preocupándonos. Acuérdense, eso ya lo hablamos en la clase pasada. La preocupación es una pérdida de tiempo. Si queremos mejorar, hay que ocuparnos, no preocuparnos. Entonces no podemos dedicarle energía a lo que no vale la pena. No podemos dedicarle energía a las palabras de un insultador. No podemos dedicarle nuestra energía tan valiosa que es a pasar pensando todo el día en cosas que no tienen sentido, ¿ven? Como son aspectos asociados con la expresión del ego, ¿sí? Ya sea de los celos, ya sea la pereza, ya sea el orgullo, ¿ves? Eso es algo que hay que entender y que hay que aprender a estudiar, porque hay gente que puede pensar que, por ejemplo, dependiendo de la personalidad que nosotros hayamos formado, tenemos más afinidad con ciertos yoes. Entonces hay gente que no grita. Entonces me dice, bueno, yo nunca grito, nunca me enojo así tanto, entonces seguro no tengo ira. ¿Ves? Eso es algo que muchas personas pueden pensar eso. O yo soy muy diligente, o sea, yo no soy perezoso para nada. Si hay que hacer algo, lo hago, ¿bien? Pero si uno analiza nuestra vida, se va a empezar a dar cuenta. Mientras no hayamos hecho un trabajo consciente para eliminar alguno de esos yoes o alguno de esos egos, todavía los tenemos todos, ¿ven? Los tenemos todos. Así como hay personas que hacen caridad por orgullo, ¿ven? Las virtudes del alma se corresponden con esas, como es diametralmente opuesto a cada uno de esos aspectos egoicos que hablábamos ahora, los 7 pecados capitales, que las virtudes del alma son la diligencia, la templanza, la castidad, la alegría por el bien ajeno, la serenidad, la humildad y la caridad. Entonces hay personas que hacen caridad por orgullo, por ejemplo, para que lo vean bien. Entonces uno dice, no, es una virtud, está ayudando a los demás, está dando
pero no, está dando por orgullo. O sea, al final de cuentas termina siendo negativo para la vida de la persona. ¿Por qué? Porque está alimentando un agregado psicológico. ¿Bien? Y ahí es donde es muy importante que aprendamos a observar nuestra vida conscientemente. Bien, entonces aquí por eso decimos, vamos a mover acá la cámara, donde la eliminación, para que se pueda dar ese proceso, que es el tercer paso, eliminar la materia, tiene que darse un proceso de autoexploración, donde la persona tiene que aprender a observar su vida, pero con los ojos de la conciencia, ¿ves? Porque si un ego, porque no se puede, en la práctica que vimos en la clase 2 del observador observado, una persona perfectamente lo puede hacer dormida, ¿m? Y ver un ego con otro ego. Entonces, ¿qué hace uno? Se siente mal, se deprime por lo malo que uno es. Eso no tiene sentido, ¿ves? No tiene sentido porque está identificando con sus propias debilidades, con sus propios yoes y agregados psicológicos. Entonces, tenemos que aprender a combinar el observador observado con la clave de sol, y en ese punto se encuentra realmente el autodescubrimiento para darnos cuenta lo que nos sobra y también lo que nos falta. Y de esa manera vamos a poder entender que el ego es realmente un libro de muchos tomos y que tenemos que aprender a estudiarlo dentro de nuestra vida para poder eliminarlo, Como siempre, les recordamos que si tienen alguna pregunta, alguna duda, la pueden escribir. En este caso, no por el chat, porque no hay chat, porque no es en vivo, pero sí a través de de los comentarios en el video. Ahí abajo hay un espacio para escribir comentarios. Ahí pueden hacer sus preguntas y las vamos a estar respondiendo todas por el chat de WhatsApp, seguramente el miércoles, antes de hacer la publicación acerca del tipo de plataforma que vamos a utilizar de ahora en adelante. ¿Bien? Entonces, si una persona no trabaja sobre la eliminación de sus defectos, jamás va a poder desarrollar las virtudes. Por eso es que decimos, como dice la frase, es imposible fabricar alma si no pasamos por la muerte mística. Solo muriendo el yo podemos establecer un centro permanente de conciencia dentro de nuestra esencia interior. Dicho centro es eso que se llama alma. Solo un hombre con alma puede tener verdadera continuidad de propósito. Solo en un hombre con alma no existen las internas contradicciones. Solo donde no existen las internas contradicciones hay verdadera paz interior. Y fíjense esto qué importante, porque hay veces uno puede llegar a pensar, no, para estar en paz entonces nada más me tengo que relajar. ¿Ves? Pero para poder llegar a relajarnos nosotros profundamente, tenemos que eliminar de nuestra naturaleza interior todos esos aspectos inferiores, todos esos aspectos negativos, todos los defectos, que es lo que llamamos el yo psicológico, el ego, los agregados psicológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa manera es que realmente vamos descubriendo lo que significa vivir en paz, lo que significa tener armonía, porque la armonía y la paz no vienen solo de afuera. Hay lugares como la naturaleza, como los bosques, como las playas, como los ríos, que se encuentran limpios, donde una persona puede encontrar una armonía indescriptible, que eso ya se lo recomendamos anteriormente, integrarnos con la naturaleza y con el campo. Pero lo más importante, si una persona hace un trabajo sobre sí mismo como se debe, va a encontrar que dentro de sí mismo hay una gran paz y hay una gran armonía también que tenemos que aprender a desarrollar de forma consciente. Entonces, la práctica para la clase de hoy que se corresponde es una continuidad y un nivel un poco más profundo de lo que estudiábamos las clases anteriores, donde hablábamos del observador observado. El observador observado es la práctica más importante para los procesos de autoconocimiento en la vida de una persona. Vamos a leer la frase primero y después vamos a hacer una explicación un poco más profunda. Dice: tiene uno que estar, dijéramos, en acecho místico para buscar, autoobservándose uno sus propios errores. A medida que uno se autoobserva, el sentido de la autoobservación psicológica se va desarrollando. Y eso es la combinación del observador observado y la clave de sol, donde una persona va a empezar a lograr en su diario vivir observarse física e internamente, observar lo que está pasando, y en otras palabras diríamos observar la expresión tanto de la esencia
como de los agregados psicológicos. Entonces, cuando uno se descubre a sí mismo, ¿ven? Pero por un esfuerzo que nace de adentro, cuando uno se descubre a sí mismo ya dentro de un proceso consciente, es el momento donde todos los errores que cometamos y que la conciencia se dé cuenta son aspectos de nosotros que vamos a poder eliminar fácilmente, fácilmente. ¿Qué es lo que yo les decía a ustedes en las clases pasadas? ¿Qué pasa cuando una persona, por ejemplo, tiene una experiencia cercana a la muerte? Lo normal, si una persona se enferma, digamos una persona que fume mucho, se enferma, le da alguna situación por fumar y logra sobrevivir. Esa persona, en el mejor de los casos, ¿verdad? De ahí en adelante no va a volver a fumar. ¿Por qué? Porque entendió a las malas, lastimosamente, que le hace daño. Ves que va a perder lo más valioso que tiene, que es nuestra propia vida. ¿Ven? Pero ese aprendizaje no lo puede hacer sin tener que llegar a ese punto, sin tener que llegar tan profundo. Pero para eso se ocupa observador, observado. Para eso se ocupa autoobservación de momento a momento. Y no solo con los vicios, sino con muchos aspectos. Hay veces que uno trata mal a las personas, le habla a las personas con orgullo, con soberbia, pero uno no se da cuenta porque no se está observando. Y hasta los demás no lo dicen muchas veces, pero uno hace caso omiso porque uno siempre tiene un concepto muy positivo de sí mismo. ¿Ves? Y eso es lo que tenemos que aprender a cambiar. No pensar que somos malas personas, sino observarnos lo que somos, ni más ni menos. A nadie se le está pidiendo que cambie de la noche a la mañana. Lo que nos estamos pidiendo es que nos autodescubramos, o sea, que nos demos cuenta de lo que somos realmente. Y eso es el primer paso. O sea, el maestro Samael, que es un maestro que enseñó los principios gnósticos, que son muchas de las frases que utilizamos en estos cursos, él enseña, el primer paso para despertar es darse cuenta que estamos dormidos. El que no reconozca que está dormido nunca va a poder despertar. Y el que no reconozca, por ende, que tiene defectos y que tiene que cambiarlos, pero no porque alguien me lo dijo en una clase, no porque lo vi en internet, sino porque lo estoy buscando conocer a través de mi esfuerzo personal y particular, nunca va a poder cambiar. Entonces es muy importante que entendamos esto porque el primer paso es no identificarnos para poder dejar de alimentarlos. Pero para poder hacer eso, primero tenemos que darnos cuenta qué estamos observando, o sea, qué tenemos que cambiar. Y esas son las prácticas que ya les dimos en las clases anteriores. Y si aplicamos eso en el orden como hemos venido estudiando, vamos a poder realmente eliminar el agregado psicológico de nuestra naturaleza inferior y por ende desarrollar las virtudes propias de nuestra alma y poder ir encarnando los aspectos propios de nuestro ser y lo que todos los grandes sabios han hablado, los grandes maestros de la iluminación, de la espiritualidad y esas cosas que puedan parecer como ciencia ficción o cosas maravillosas, que realmente son cosas muy concretas y aspectos muy propios de la vida de una persona, pero que hay que irlos desarrollando con el sudor de la frente y con el esfuerzo que tenemos que hacer día a día. Por eso, si pasan los días y no practicamos la meditación, estamos alejándonos nosotros de esa meta. Si pasan los días y no practicamos la clave de sol y no practicamos el observador observado, realmente no estamos dando pasos. Puede que estemos aprendiendo cosas nuevas con cada clase, pero este conocimiento, esta enseñanza no se vive en la mente, no se vive en la teoría, se vive en los hechos concretos y prácticos. Bien, de nuestra parte, queremos disculparnos nuevamente por haber tenido que hacer esta clase de esta manera. Esperamos ya el próximo viernes con un mejor internet y con una plataforma nueva poder integrarnos de una mejor manera, interactuar mejor y como les decía al inicio, déjenos las preguntas en los comentarios de este video que vamos a estar respondiendo con el favor de Dios en estos días y vamos a estar en contacto. Que tengan todos muy buenas noches, un feliz descanso y nos estamos conversando. Buenas noches.